Hemos invitado a nuestro director, Carlos Paredes, quien ha estudiado mucho el caso de Martín Vizcarra y es autor de un libro que todos ustedes conocen, El perfil del lagarto. Y bueno, ha conseguido muchas cosas más sobre este caso y lo que es importante es desmentir algunas de las versiones que hemos estado escuchando en esta rueda de prensa, obviamente siempre con conductores que les son suaves, que no lo incomodan y que avalan sus permanentes mentiras. ¿Se han puesto nerviosos? Carlos, buenas noches. Hola, Augusto, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí. Están lanzando una serie de tweets. Lo que pasa es que el día de ayer salió una entrevista en PBO en la que le preguntamos a Carlos sobre un posible pedido de asilo, porque la verdad es que por más que Martín Vizcarra haya confirmado, ¿no?, públicamente que él no se va a ir y va a asumir una prisión preventiva de ser el caso, obviamente no le creemos, ¿no?, porque está acostumbrado a decir mentiras. Él ha puesto algunos tweets, este es el más reciente, de Martín Vizcarra. Ahí está: ante las risibles versiones de asilo y probables fugas del país difundidas por los pseudo periodistas de siempre, agarra esa flor, Paredes, aclaro que es falso. Solo son psicosociales para distraer a la población del atentado antidemocrático del Congreso que pretende destruir a la Junta Nacional de Justicia. Pero también el abogado, ahora vamos a explicar por qué, el doctor Fernando Ugaz se ha sentido aludido. El periodista Carlos Paredes miente, no ha ido a la Embajada de Brasil ni ninguna otra para pedir asilo en favor del presidente Martín Vizcarra. No puede difamar usando los medios, lo exhorto a realizar un periodismo serio y respetuoso con la verdad. No más mentiras, dice el abogado de Martín Vizcarra. No se pase, doctor Ugaz. Bueno, cuéntanos por qué tú tienes esta versión de haber ubicado a Fernando Ugaz en la Embajada de Brasil. Augusto, a los mentirosos compulsivos que mienten hasta el paroxismo le vamos a responder con documentos en la mano. Sí, en esto del asilo hay que ser diligente, porque yo sí les creo a mis fuentes del Ministerio Público que nos han entregado información de primera, en el sentido que en las últimas horas o días el abogado Fernando Ugaz ha estado haciendo visitas extrañas, sobre todo a la Embajada de Brasil. Claro, él miente, él dice, no, yo no he ido. Por supuesto que no van a aceptar, como no aceptó y no acepta, haber recibido dinero de los intocables de la corrupción. Pero hoy vamos a demostrar cómo, desde el día uno de los empresarios extorsionados por esta organización criminal le ha contado a los fiscales de EFICOP cómo es que esta estructura criminal ha ido pidiendo mucho dinero a los empresarios. Así que en esto hay que ser diligentes. ¿Por qué? Porque recordemos que Toledo, también cuando yo estaba hackeado por el Ministerio Público, agarró un avión y terminó en California. Costó 6 años traerlo de vuelta extraditado. El mismo César Inostroza salió por la frontera norte y terminó en España, hoy está en Bélgica. Incluso este señor Alejandro Sánchez Sánchez, también se fue a Estados Unidos, tenía visa, pero pasó surrepticiamente y hoy está detenido en Texas y el Estado peruano está sufriendo para traerlo de vuelta. Así que nosotros preferimos tirar la alerta de inmediato y ya están notificadas las autoridades y a ver si Vizcarra cumple con su palabra, porque ha dicho su amigo Lucar que él no se va a asilar, no se va a autoflagelar, es más, que va a dar siempre la cara. Aquí lo esperamos. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué es lo nuevo que tenemos en el caso de los intocables de la corrupción, porque has conseguido material que la opinión pública tiene que conocer. Sí, hemos conseguido 5 declaraciones del colaborador eficaz 08-2023 EFICOP, que es el empresario que estaba detenido, que se mantiene detenido en un penal de Lima, y declaró a los fiscales por otro caso, por el caso Puente Tarata. Y cuando empieza a contar cómo funcionaba la extorsión al interior de Provías descentralizado, salta el nombre de Vizcarra como líder de otra organización criminal que venía trabajando por lo menos desde el 2016. Así que cuando Vizcarra dice, la única que me incrimina es Karen Roca porque está llena de odio, miente nuevamente. Y vamos a escuchar lo que le ha dicho a su amigo Lucas respecto a este tema para luego, con pruebas, desmentirlo. A ver. Fake News Lagarto, un nuevo segmento ahora en este programa. Carlos,
además Lucar balbucea sin conocer la información, ¿no? Porque él trata de jalarlo al caso, me imagino, de Lomas de Hilo y de Hospital de Moquegua, donde sí hay pues toda una serie, un circuito cerrado ya, y no entendemos por qué el fiscal Germán Juárez no procede con eso que ya está, que se cae de Maduro. Pero volvamos al caso Intocables de la corrupción. Martín Vizcarra dice, la única que me está acusando, ¿no? Y además desde el despecho es Karen Roca. ¿Por qué es eso falso? Miente, porque con fecha 30 de mayo del año 2023, es decir, hace casi 10 meses, en el penal de Halcón, el colaborador eficaz 008, preguntado cómo funcionaba la organización criminal, dijo que la encabezaba Martín Vizcarra. Tenemos la transcripción de esto, de lo que hemos conseguido. A ver, vamos a ponerla ahí en pantalla, a toda pantalla, por favor. Ahí está. ¿Y esto de qué fecha es? Esto es del 30 de mayo del 2023. Y ahí describe a todos los personajes que, bueno, los que no son aforados ya están siendo procesados y se les va seguramente a imponer una prisión preventiva, ¿no? Por supuesto. Carlos Eduardo Revilla Loaiza, Alcides Villafuerte Vizcarra, Elizabeth Ugarte Manrique, Walter Pineda Sánchez, todos involucrados en este gran caso de corrupción en Provías descentralizada. Y tenemos otra transcripción que habla de esta organización y menciona de inmediato a Vizcarra, es decir, hace 10 meses en una investigación reservada. Ahí está. De FICOT, ya un colaborador eficaz que, como sabemos, tiene que decir la verdad porque si no pierde su condición de colaborador y los beneficios que le da. Ahí habla, Martín Vizcarra es el que encabeza esta organización criminal. Vamos a ver el documento, exactamente dice, al entonces presidente Martín Vizcarra ingresaron a ocupar puestos claves, incluyendo Provías descentralizado, donde dicha organización estaría encabezada por Martín Vizcarra. Esto no lo dice Karen Roca. Lo dice un colaborador, un empresario que está siendo procesado por otro caso además y que antes de que declare Karen Roca, ¿no? En esta fecha ya lo echa Martín Vizcarra como el cabecilla de una organización criminal. En este roadshow que ha hecho Vizcarra y su abogado Fernando Gas por medios amigos durante esta semana, también han vuelto a mentir, para variar, diciendo que no cuadran las fechas con el pago de estas coimas de 3 obras que está investigando FICOT. Ojo, en el periodo 2016-2020, donde Vizcarra lideraba esta organización en el poder, primero como ministro y después como presidente de la República, en Provías descentralizada se han licitado 100 obras por un valor total de 897 millones de soles, ¿ok? O sea, no son solo estas 3 obras, no. Él reduce a lo que, digamos, se desprende de un empresario que ha colaborado, pero en total este es el monto. A ver, vamos a ponerlo ahí, calculando además el 3.5, ¿no? Son 100 obras por un total de 897.158 millones 338 millones de soles. Sí, ya. Casi 900 millones de soles en 100 obras. Si aplicamos el 3.5 que pedían bajo la palabra alíñate, si no te alineas vas a perder la buena pro, esta banda habría podido extorsionar a las empresas hasta por 31 millones de soles. Y el colaborador ha dicho que el 2% se iba directo para el jefe de la banda, o sea, para el lagarto Vizcarra. Imagínate, ¿cuánto es eso? Claro, y ya también en estas declaraciones queda claro, ¿no? Que el trabajo de Alcides Villafuerte era conseguir ese 3.5%. Es más, este colaborador que es empresario, que ha sido extorsionado además por esta banda delincuencial, al comienzo no entraba y le decían, oye, alíñate, compadre, porque si no, no te vamos a dar ninguna obra. No, 3.5. Había ganado en el concurso de precios, pero no le entregaron la buena pro por cualquier cosa. Entonces ya le habían dado muestras de que si no se alineaba, si no pagaba, perdía la obra. Así de simple. Y Villafuerte iba con la sangre fría de lagarto a pedirles el 3.5%. Antes se pagaba un poco menos, pero me dice que en las empresas chinas, como nos ha explicado el reportaje anterior, subieron un poquito la valla a 3.5 del precio de la obra. Y lo estandarizaron en 3.5. Sí. Vamos a desmentir a Vizcarra. En la misma entrevista con Lucar dijo que no cuadraban las fechas porque los colaboradores habían dicho que le pagaron el 2021 cuando él ya no era presidente.
Ok, es falso que le han entregado. Han habido otros casos, ¿no? En los que hemos visto que a los presidentes le seguían pagando después de que dejaran el poder, como el caso de Alejandro Toledo y otros, en los que Toledo decía, ya paga pues carajo, ¿no? Le decía barata esa famosa e infame frase, ¿no? El mismo Vizcarra, cuando yo era ministro de Transportes, cobró a Obrainsa un saldo que le tenían de la coima de Moquegua. Y como era vicepresidente y ministro de Transporte, dijeron, uy, sí, este pata hay que pagarlo. Y se fueron a la casa de José Hernández, recuerde, en una escena parecida sacada de la película que la describen Padrino, ¿no? dos diferentes personas, el intermediario y el empresario. De la casa, así es. Que era además el que había promovido la reunión. Eso ha quedado corroborado por el despacho del doctor Juárez Atoche, con geolocalización, con testimonio de los choferes, de la seguridad, etcétera, con todo, ¿no? Recuerda que Hernández entregó sus teléfonos y han sido... pero bien, ahí miente porque el propio colaborador 008 dice que la primera entrega fue en octubre del 2019, cuando Martín Vizcarra, recuerda, ya había disuelto el Congreso de manera inconstitucional, no tenía control político, estaba solito, aplaudido por todos los medios, ¿no? Era el soberano con una popularidad altísima y ahí estaba cobrando ya con los intocables de la corrupción. Así que vuelve a mentir. El 2019 estaban cobrando la primera entrega. Como y esto lo dice el testimonio de un colaborador eficaz. Ahí está, mira. Que está obligado a no mentir. Exacto. Ahí está. Luego del cobro por parte del consorcio vial Samegua del adelanto directo, que fue primeros días de octubre del 2019, Luis Pasapera coordina con el CIDES Villafuerte el pago inicial de 500.000 soles, el mismo que se llega a materializar entre los últimos días de octubre y los primeros días de noviembre del año 2019. Así que es falso lo que le dice a su amigo Nicolás Lúcar Martín Vizcarra. Ya según este testimonio, y seguro vendrán otros más, no es cuestión de tiempo, pero al menos de este colaborador eficaz nos queda claro que ya los pagos se hacían desde 2019. Y es bueno lo que dices de entender el contexto, Carlos, porque efectivamente estuvo 6 meses gobernando, ¿no? Por un vacío legal que tenemos cuando el Congreso se cierra, se disuelve, queda el presidente gobernando con órdenes ejecutivas y como una especie de dictador, ¿no? Incluso con decretos de urgencia que no se han revisado nunca, ¿no? Ahora, no solo Fernando Ugaz ha salido en su defensa, también hay otros abogados de oficio como la señora Rosa María Palacios, que según el doctor Juárez Atoche es la abogada cachinera de Lagarto, también en su monólogo de la República ha querido decir que la única que imputa a Lagarto en los intocables de la corrupción es Karen Roca y su testimonio está descalificado. ¿Por qué? Porque ella se ha declarado enemiga pública de Martín Vizcarra. Se ha ganado con justicia su nuevo sello Fake News Lagarto, porque lo defiende a capa y espada, ¿no? A mí, yo no lo entiendo. Yo también cuando le hice una entrevista muy incómoda en Cuarto Poder y por la que finalmente me cortaron la cabeza, dicho sea de paso, al día siguiente o 2 días después salió en su programa de radio Santa Rosa insultándome, ofendiendo el trabajo que yo hacía, insinuando toda clase de cosas, un tipo muy poderoso en ese momento, y Rosa María Palacios obviamente aplaudiendo, ¿no? Pero yo creo que pronto se va a hacer realidad lo que le dijiste esa noche, que se va a ir a Canadá, pero ya no como embajador. Estoy esperando, ¿eh? Ya no como embajador. Tampoco va a pedir visa para irse a Canadá de ATE, ¿no? De la DIROES. Pero vuelve a mentir la señora Rosa María Palacios, porque ya hemos demostrado que un colaborador eficaz en mayo del año 2023 decía que el señor era el líder de la banda. Ojo, no solamente ese señor, uno de los colaboradores eficaces que sí ha aceptado levantar su identidad, que es el señor Juan José Enciso Torres, también lo dice que el dinero iba para arriba. ¿Para quién? Para Edmer Trujillo, para Carlos Extremaduro, que fueron los ministros de Transportes, el otro de Vivienda, y que todo iba para Martín Vizcarra Cornejo también, el que se llevaba la parte más sustanciosa de esta extorsión a empresarios de la construcción. Claro, en este caso él reclama que por qué no le tocaba tan poco. Él cobraba una pequeña cantidad y la explicación que le dan es, oye, no, el grueso se va para arriba. Tenemos la declaración de Juan José Enciso Torres, vamos a ver que lo cuadren en Switcher, pero sí, le dicen, oye, ¿por qué me das solo 50.000
si la licitación era de 50 millones de soles, ¿no? Yo soy el que estoy haciendo el trabajo duro de extorsionar a las empresas. Dice, no, es que están pidiendo de arriba. A ver, vamos a ver qué es lo que exactamente dice este testigo que efectivamente ha levantado ya su identidad para poder hacerla pública. Los otros sí los mantenemos en reserva. Declaración de Juan José Enciso Torres. Por parte de Juan José Enciso Torres ante el pedido de explicaciones al CIDES Villafuerte por el monto de la obra, que era más de 50 millones de soles, este le dijo que debía cumplir con los otros dos miembros del comité y con los de arriba, refiriéndose a Carlos Revilla Loaiza, Edmer Trujillo Mori y el propio presidente Martín Vizcarra Cornejo, puesto que ese negocio ya ellos también lo tenían monitoreado. O sea, él de ese porcentaje, ¿no?, de 3.5 de la obra de 50 millones, solo le dejaron 50.000. Y él dijo, oye, pero yo soy el que está haciendo acá el trabajo sucio. Imagínate si Villafuerte recibía 50.000 por una obra, ¿cuántas obras habrán sido extorsionadas que el tipo ha devuelto plata, $500.000 que la tenía guardado en un lugar caleta, porque no estaba en su departamento? El señor ha mandado traer el dinero de otro sitio y lo ha entregado en el departamento ahí en Miraflores. Era impresionante. Este es el que tiene el mar de billetes al frente, ¿no? Exacto. $500.000 de soles ha entregado. Y entonces, si le dieron solo 50 por una obra, quiere decir que por lo menos eso es de 10 obras. Insisto, esta mafia es muchísimo más grande de lo que está investigando Oficop. Claro, podemos deducir, ¿no?, el promedio, pues, de lo que se llevaba él, que sí, para tener $500.000, que es además lo que él ha devuelto, no es todo. Por supuesto. Serían ahí nada más 10 obras. Y esto es solo Provía descentralizado. Claro. Recuerda que también hay Provía Nacional, que tiene el presupuesto más grande, y ahí dicen que el Carlos Revilla de Provía Nacional era Charlie Extremadoiro, que le decían en su momento el cajero de Vizcarra. El silencio de Carlos Extremadoiro, ¿qué te hace pensar, Carlos? Dos cosas: o que ya se ha acogido la ley de colaboración eficaz y los fiscales no lo han denunciado ante el fiscal de la Nación, porque recuerda que está solamente Edmer Trujillo, ¿no? No habría otra explicación, ¿no? Tengo información de muy buena fuente que el señor Carlos Revilla ya está empezando a hablar. Ojo, la ecuación de resolver es muy simple. Ante una amenaza de irte preso 25 años, siendo tú el tercero o cuarto de una organización criminal y que además no te has llevado la parte grande de la coima, a decir la verdad, creo que esto se resuelve fácil. Y ya pasó, tenemos un antecedente hace muy poco. Salatiel Marrufo, recuerda que se negó a colaborar con los fiscales. Fue llevado detenido al penal Miguel Castro Castro. Y luego levantó la mano y dijo, voy a contar todo. Recordamos ese 7 de diciembre del 2022 ante la Comisión de Fiscalización. Claro, en la mañana Congreso, no supuesto, paraba de hablar. Precipitó el golpe de Estado. Y la presión fue tal que Pedro Castillo dio un golpe de Estado. Por eso entiendo por qué hay nerviosismo en las canteras lagartas, ¿no? ¿Por qué salen a querer desmentir las cosas que las autoridades están advirtiendo? Por eso ahora ha puesto su TikTok, no sé si lo llegamos a bajar, pero él sigue haciendo su contenido lúdico, ¿no? Ahí lo hemos visto en Moquegua mezclando una paila, ¿no? Pronto lo van a poner a administrar la paila canera, la va a hacer él. Pero bueno, las declaraciones del testigo protegido número 02, que son 4 que hemos conseguido completas, son como las del filósofo Jaime Villanueva, porque se le pregunta por una cosa y empieza a contar muchísimas otras más, y está aclarando hechos controvertidos de los 32 meses del gobierno de Martín Vizcarra, como por ejemplo esta relación perniciosa, ilegal, corrupta con la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, los audios de los cuellos blancos también. También habla incluso del día que disolvió el Congreso de manera inconstitucional, ¿no? Hasta practicaba, y de una intención de comprar otro departamento, porque él tiene 2 departamentos en San Isidro, en estas torres de 2 de Mayo. Quería comprar al cash a una familia colombiana, no le aceptaron. ¿De dónde sacó el cash? ¿Dónde lo tenía? Podemos ir analizando cada uno de estos. Vamos por partes. Primero, la relación que tenía con Zoraida Ábalos y por qué esto cobra particular relevancia en un caso que involucra a su hermano, Carlos Vizcarra.
Sí, César Vizcarra, sí. César Vizcarra, perdón. La Fiscalía investigó al alcalde de un municipio, Ilabaya, y le llamaron los saqueadores de Ilabaya. Eso fue en septiembre del 2019, 2 semanas antes de que Vizcarra cerrase el Congreso de manera inconstitucional, ¿no? Se puso nervioso. Y recordemos que la Comisión de Fiscalización de ese Congreso ya había citado a César Vizcarra una vez, 2 veces, y se estaba negando a responder las preguntas de los congresistas. Mauricio Mulder, recuerdo clarísimo, miembro de esa comisión, pidió que se le pase la condición de testigo investigado y que con todo el rigor de investigado se le cite para una próxima vez. Esa próxima vez nunca llegó porque antes Vizcarra, el hermano presidente, disolvió el Congreso, ¿no? ¿Tú crees que haya tenido que ver estas presiones que había en contra de su hermano César con la premura de cerrar el Congreso de la República? Ha sido un factor adicional y la testigo protegida número 2 dice claramente que él decía, ya conversé con mi amiga. Vamos a poner la declaración de la testigo protegida número 2. Ya conversé con la amiga. La amiga refiriéndose a Zoraida Ábalos. ¿Para qué? Claro. Para que intervenga con sus buenos oficios la Fiscalía de Tacna y pueda parar la inclusión del hermano César Vizcarra Cornejo en esta organización criminal, ¿no? Ok, vamos a ver aquí el documento a toda página, por favor, señor director, para apreciar el detalle. Y lo paramos ahí. Espérate, ahí está. Al expresidente Martín Vizcarra, investigaciones propias y la de sus hermanos, incluso les decía a sus hermanos que no había nada de qué preocuparse y bromeaba constantemente con la idea de cerrar el Congreso, diciendo frases como disolver y preguntando si le veía bien la forma como lo decía. O sea, él practicaba cómo cerrar el Congreso. Sí, lo decía en broma, pero luego él lo dijo imitando a Fujimori en el año 92, ¿te acuerdas? Pero a ver, si tenemos el momento en que disuelve el Congreso. Sí, ahí. A ver, vamos a ver para ver cómo lo que practicaba se hizo realidad. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso. Bueno, lo que está diciendo la testigo protegida es que en su despacho Martín Vizcarra practicaba, que se le oía decir disolver a lo Alberto Fujimori cuando ya estaba a puertas de dar este zarpazo en contra del orden democrático. Recordemos que manda a Salvador del Solar, que era el premier de ese entonces, a hacer una cuestión de confianza por algo que no podían hacer cuestión de confianza. Era la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, que como sabemos, de acuerdo a la Constitución, es una facultad exclusiva y excluyente del Congreso de la República. El Ejecutivo no tiene por qué meterse. Es como si el Congreso se metiese en el Consejo de Ministros, por ejemplo. Pero Salvador rompió la puerta, ¿no? Ayudado por sus amigos Gino Costa y demás, hizo cuestión de confianza y después inventaron esta cantinflada constitucional, ¿no? Claro, la negación fáctica de la confianza. Un disparate, ¿no? Sí. Pero te voy a leer lo que dice Zoraida Ábalos, ¿ya? A ver, sobre lo de Zoraida Ábalos, no sé si ya lo tenemos cuadrado en el documento. ¿Eso es? A ver, vamos a ponerlo a pantalla grande, porfa. Debo manifestar también que Martín Vizcarra manifestó en circunstancias de confianza que todo estaría bien con la denuncia que tenían sus hermanos en el caso Los Saqueadores de Ilabaya, porque él ya había conversado con la amiga, referenciando a Zoraida Ábalos. También en esos días señalaba que iba a ser algo que todo el país aprobaría, por las bromas, como he mencionado, que hacía con la palabra disolver por esos días. Entendí después que él ya había estado concertando el cierre del Congreso, el cual se dio finalmente. Increíble, este material nuevo, ¿no, Carlos? Esto no se había conocido antes. Sí, esto no se había conocido. Son las 4 declaraciones de Testigo Protegido 02. Y también habla de otros temas. Por ejemplo, habla de que Martín Vizcarra quiso comprarse otro departamento, porque insisto, tiene 2 departamentos en ese edificio de 2 de Mayo, con cash. Y a una familia propietaria de origen colombiano le ofreció, te compro en cash. Y se sorprendieron, dijeron, todavía no era presidente, ¿no? Estaba de embajador en Canadá. ¿Cómo le vamos a vender en cash, señor? Usted es un embajador, usted es el vicepresidente de un país. Y no le aceptaron. Después ya tenía solvencia. Sí. Vamos a ver el documento
en exclusiva de la testigo protegida, y esto es lo que dice: esta casa debe tener un valor de construcción de al menos 2 millones de soles y las compras de materiales de construcción se realizaban con dinero en efectivo. Asimismo, sé que Martín Vizcarra cuenta con 2 departamentos ubicados en la avenida 2 de Mayo, distrito de San Isidro, Lima, departamento de Lima, que según me refirió en algún momento una persona de su confianza, él intentaba comprar a los propietarios del departamento con dinero en efectivo, puesto que no quería bancarizar este dinero. Entiendo que la venta fue a unas personas de nacionalidad colombiana. Habría que ver la trazabilidad de ese dinero, ¿no? ¿Cómo es que Martín Vizcarra compra su segundo departamento en San Isidro si la familia colombiana finalmente acepta recibir en maletines color negro, esos que llegaban a Palacio de Gobierno subrepticiamente ordenando que se apaguen las cámaras, que no se registre, y eso ha quedado clarísimo, no por versión de Karen Roca. El propio oficial del Ejército que tenía a su cargo el control del circuito cerrado de Palacio ha dicho, efectivamente me ordenaron. ¿Quién le llamó? El segundo de la Casa Militar, un coronel de apellido Helera, que le dijo que apague las cámaras por orden superior. SPR, señor presidente de la República. ¿Quién era? Martín Vizcarra Cornejo. O sea, más claro ni el agua. Y hay antecedentes de otras personas que han ingresado a Palacio en tiempo de Vizcarra sin registrarse y apagando las cámaras de seguridad. Y se hacían selfies adentro, el rico caso de Richard Swing o Jimmy, esa gente, esa fauna que ingresaba, ¿no? Por supuesto. Entraban ahí los 2 asesores de Vizcarra en tiempo de pandemia. Ahí está. Despachaba con ellos muy temprano. Mira, se tomaban fotos ahí como si nada. Sí, claro, ahí está. Esa es la prueba. Bueno, vamos a volver al documento que tiene algo más de estos ingresos, ¿no? De situaciones pues, que pueden darnos más luces sobre cómo entraba el dinero a Palacio. Pongámoslo en pantalla completa para poder leerla. En las ocasiones que Revilla visitaba Palacio de Gobierno ingresaba con un maletín color negro y además con un sobre de manila grande, doblado en medio de un tubo portaplanos color anaranjado. Martín Vizcarra pidió que no se deje registro de dicho ingreso y que se apaguen las cámaras de Palacio de Gobierno. Luego de dicha reunión ingresamos el edecán y trabajador de limpieza al despacho presidencial. Ahí está, pues, también es el edecán, ¿no?, el que da fe de esto. Y hablando de edecanes y policías que trabajaban en Palacio de Gobierno, también una declaración muy interesante de Testigo Protegido 2, que habla que le advirtieron a tiempo a Lagarto Vizcarra de que tenían un audio, en este caso de los cuellos blancos del puerto, de él conversando con Antonio Camayo. Toñito, para los amigos, ¿recuerdas este empresario automotriz vinculado a esta organización criminal? Audio que por supuesto nunca ha sacado ni sacará. Pero el audio de Camayo dando cuenta de él, o de Ron Zacapa, que le gustaba tomar, eso sí está. Sí está, vamos a escucharlo. Ok. Con Inostroza. Doctor, Toñito, ¿cómo estás, hermano? Gusto saludarte. ¿Cómo está la salud? Saliendo de Palacio de Gobierno. Así que como usted, compadre. No tantas esperas ahora. Bueno, ahí Toño Camayo le dice, estoy saliendo del Palacio, me reuní con el hombre. Pero además hace alusión a que le gustaba beber Ron Zacapa. Sí. Y esto se ha confirmado en Moquegua. Cuando yo viajé a Moquegua a reportear el libro, me contaron que él aprendió a tomar ron Zacapa porque se lo presentó Ollanta Humala. Cuando él era presidente, Vizcarra era gobernador, y Humala siempre visitaba Moquegua y se quedaba a dormir en el cuartel porque él había servido en ese cuartel de caballería, y hacían sus reuniones y sacaban el ron Zacapa. De ahí le empezó a gustar a Vizcarra y es conocido entre sus amigos que siempre tomaba ron guatemalteco Zacapa, ¿no? XO, XO. El más caro, obvio. Sí. Si no lo tiene que comprar él. Pero bueno, aquí el tema de cuellos blancos, porque nuevamente entran los cuestionamientos de lo selectivo que ha sido IDL Reporteros y Gustavo Gorriti con estos audios. Porque hay un personaje que da fe de que se escuchó efectivamente una conversación entre el propio Martín Vizcarra y Toño Camayo, y que está en el acervo probatorio del caso Cuellos Blancos. Ese audio nunca se ha escuchado. Sí, y lo que cuenta la Testigo Protegido 2 es que llegó un oficial de la policía de nombre Julio Bendezú y le dijo, quiero hablar con el presidente porque uno de mi promoción, el oficial
también mayor Manuel Arellanos, que trabajaba en la dirección de búsqueda de la DIGIMIN, de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, era el que escuchaba, había reconocido la voz del presidente en una conversación con Antonio Camayo. Le dan la alerta a este señor Julio Bendezú y luego se produce estas reuniones rarísimas, yo diría ilegales, entre el presidente Martín Vizcarra y las fiscales del caso Cuello Blanco, recuerda, Sandra Castro y Rocío Sánchez, en el mismo edificio. Viven en el mismo edificio, claro. Martín Vizcarra, y no se han reunido una vez, varias. En esa reunión también estaba este señor Manuel Arellanos, que era el brazo derecho de un coronel muy cuestionado, jefe de la división de búsqueda por muchos años en Dijimín, conocido como el conejo Martín González Sánchez, ¿recuerdas? Sí. Él tenía el audio de Vizcarra y lo usó a su favor. Porque tenemos... O sea, lo tenía extorsionado. Ahora vamos a explicar por qué esto después se demuestra en la práctica. Pero vamos a recapitular para que la gente recuerde y ponerlos en contexto. El mayor Julio Bendezú era el del resguardo presidencial. Sí. Y él era promoción del mayor Manuel Arellanos Carrión, que era el segundo del coronel Martín González, alias Conejo, de la Dijimid. Entonces, ellos habían hecho las escuchas y tenían, ¿no?, el audio del presidente Martín Vizcarra. O sea, el poder que le daba esto a este conocido como Conejo en esa época era enorme, ¿no? Por esta razón es que el presidente se reúne con Manuel Arellanos Carrión y las dos fiscales, Sandra Castro y Rocío Sánchez, en un departamento en el mismo edificio donde vivía él. Esto fue un escándalo en su momento. Una de las mentiras de Vizcarra fue negar hasta el cansancio que conocía o que se había reunido con Toñito Camayo hasta que le salió la foto. Vamos a escuchar lo que dijo en Palacio el día que negó, junto a sus ministros, que conocía a Camayo y que Camayo había entrado a Palacio de Gobierno. Así es. Hemos visto los registros y ni una sola vez ha ingresado el señor Camayo a Palacio de Gobierno. No me reunió con él ni con ninguno de los señores que establecen el vínculo en ese audio. No los conozco. Bueno, el registro no nos da garantía de nada, porque la gente entraba sin registro, como Mávila Huertas, apagaba las cámaras de televisión, o sea... Igualito a lo que dice su abogado. Sí. No estaba por la Embajada de Brasil, ¿no? Hasta que sí. Le sacaron la foto. Mira la foto que le sacaron con Camayo, ¿no? Sí, con claro. Camayo. Y esto se la mostré en vivo. Es grave, Augusto, porque recuerda que el ministro del Interior en esa época era Carlos Morán, ex GEIN, lleva a un hombre del GEIN, José Luis Becerra, como director de la Dirección de Inteligencia, José Gil Becerra. José Gil. Y él se da cuenta que el jefe de la división de búsqueda, este Conejo, tenía mucho poder y decide cambiarlo. Y cuando lo llama para anunciarle ese cambio, Conejo le dice, mira, hermano, te van a llamar de arriba, no sé lo que estás haciendo. Efectivamente, lo cambió y a los 15 minutos lo llamó el ministro Morán a decirle, ¿qué has hecho? Me ha llamado el presidente a decirme que ese hombre no se le toca. Y Gil le dice, voy a renunciar. Sí, le dice, pero dame una semana para encontrar tu reemplazo. En esos días que está buscando reemplazo el ministro Morán, aparece en Cuarto Poder. Sí, nosotros lo sacamos. Un seguimiento a la esposa de Gil, claro, que tenía seguridad del Estado por razones obvias en su carro, pero la infracción administrativa era que el policía que le daba seguridad había manejado el carro. Con eso se hizo un escándalo y Gil fue expectorado del sistema por haberse atrevido a mover al Conejo. Todo cuadra, todo cuadra. Es increíble, ¿no? O sea, y recuerdo el disgusto de José Gil en ese momento, porque se tuvo que ir. O sea, a él le dijeron reponlo, ¿no? No, él dijo me voy, pero le pidieron unos días para darle la posta a su reemplazo. Pero en esos días lo atacaron y tuvo que salir por la puerta falsa. O sea, ya lo tenían chequeado. Ya lo tenían chequeado. Muy bien. Bueno, Carlos, se nos ha quedado corto el tiempo, pero vamos a seguir trabajando más. Tenemos, la verdad, que un material muy, muy importante que vamos a ir, obviamente, Esta es una noticia en desarrollo, ¿no? Augusto. Todos los días hay novedades. Sí. Y yo creo que Martín Vizcarra está con los días en libertad contados. Muy bien. ¿Y cuándo vemos la segunda parte con todo esto del perfil del lagarto? Sí, estamos trabajando en La cola del lagarto, que va a ser la cola del lagarto, parte, ¿se ve? Sí. En la segunda parte ¿Cuándo del la libro, presentan? En la Feria del Libro de julio, vamos a terminarlo antes. Bueno, ahí estaremos.
Muy bien, dedicado al amigo Lagarto, por supuesto. Le vamos a mandar una copia a la cárcel. Como nos mandó su peluchito, nosotros le mandamos una de Y estas otra dedicada. también al señor Fernando Ugaz, que hoy ha estado bastante... Nervioso, ¿no? Nervioso, Inquieto, además saltón. irascible, usando palabras un poco Sí. altas cuando los colegas lo llamaron para consultarle sobre la información que dimos. Vamos a ver pues qué pasa y por qué están tan nerviosos todos los que defienden y blindan al Lagarto. Tienen los días contados. Así que muchas gracias, Carlos, por haber Gracias estado a ti. con nosotros aquí. Vamos a seguir investigando, por supuesto, al Lagarto y a todos los que están vinculados a esta inacabable red criminal que viene a lo largo de toda la historia de Martín Vizcarra, ¿no? Donde haya estado, hay infección, hay pus y Mira, hay lo corrupción. que Vizcarra dice, no absoluto. Ah, cuando miente dice que absoluto. Es sinónimo de Ahí mentira. está. Eso hay que hacerle un análisis, yo creo, psicoanalítico, ¿no? Parece un acto fallido. Sí, claro. Gracias, Carlos. Chao. Tenemos que darle pase a Willas Deportes. Hasta la próxima.